hasta aquí, ¿no? Hemos visto ¿Qué que el temas criterio de es? mínimos cuadrados era el método, el primer método, digamos, que estamos utilizando para estimar los parámetros de nuestro modelo de regresión, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión que sus parámetros beta uno y beta cero estaban dados en las siguientes fórmulas, ¿no? Recuerdan, este beta uno lo hemos estimado de esta forma. Este beta uno gorrito era el sumatorio de xy menos x promedio por y menos y promedio, ¿no? Y todo esto dividido entre el sumatorio de x menos x promedio al cuadrado, ¿no? Entonces esta formulita nos recordaba a lo que nosotros vimos en estadística, que en el numerador era la covarianza muestral y en el denominador la varianza muestral, ¿no? Obviamente acá se supone que está dividido entre n, ¿no? Cada uno de estos, tanto el numerador como el denominador, obviamente haciendo la CC, los n se simplifican, ¿no? Entonces tendríamos la covarianza entre la varianza de x, ¿no? Y por otro lado, el estimador beta cero gorrito estaba dado por esta fórmula, ¿no? El y promedio menos el beta uno gorrito x promedio, ¿no? Todavía estas fórmulas, más adelante vamos a ver que las vamos a un poco simplificar un poco más, ¿ya? Y vamos a encontrar otras expresiones alternativas a estas, ¿ya? Para poder demostrar algunas propiedades. Entonces esto todavía acá no va a quedarse así, esto vamos a un poco desglosar esta fórmula, al menos para el caso de beta uno, ¿ya? Vamos a ver que van a aparecer otros términos por aquí, desarrollando estas expresiones, ¿ya? Entonces vamos a aplicar algunas propiedades. Entonces hasta aquí hemos dicho que estos son los estimadores de nuestro modelo de regresión lineal que estaba dado por esta forma, ¿no? Hemos dicho que nuestro modelo era y sub phi igual a beta cero más beta uno por nuestra variable x por la variable x y más un término de error, ¿no? Este era nuestro modelo de regresión poblacional. Entonces, este era el modelo con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, dado este modelo de regresión, nosotros lo que queríamos era estimar los valores de beta cero y beta uno, ¿no? A partir de una información muestral, ¿ok? Y para eso hemos utilizado este estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Y el criterio era minimizar la suma de los residuos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, a partir de ese criterio hemos encontrado estas dos expresiones. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacernos la siguiente pregunta. ¿Estos estimadores qué tan buenos son? ¿Ok? O sea, ¿qué tan representativos son estos beta cero gorrito y beta uno gorrito, ¿no? Porque obviamente acuérdense que lo hemos obtenido a partir de una muestra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo selecciono otra muestra alternativa? Si utilizo otra muestra alternativa de esta misma población, la pregunta es, ¿volveré a encontrar nuevamente los valores que estén muy cercanos a este beta uno gorrito y beta cero gorrito? ¿Seguiré encontrando un número cercano a estos o encontraré otro valor totalmente distinto, ¿no? Entonces, un poco para ver eso, vamos a utilizar unos indicadores que se llaman las medidas de bondad de ajuste para ver qué tan buenas son nuestras estimaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto. Bueno, acá en términos de la interpretación, bueno, acá en el libro de texto, por ejemplo, se aplica este método de mínimos cuadrados ordinarios al ejemplo que estábamos trabajando, ¿no es cierto? Se utilizaban los datos del California Test Score, ¿no es cierto? Y nuestro modelo, acuérdense, era las notas en función del tamaño de clase, ¿no? ¿Ok? Las notas hemos dicho que era igual a beta cero más beta uno por el tamaño de clase, que era este indicador, el REM, el ratio estudiantes maestros, más un término de error, ¿no? Entonces, a partir de estos datos para Estados Unidos, ¿no es cierto?, que están representados en este diagrama de dispersión, la idea era encontrar esta línea de ajuste, ¿no? El objetivo del método de mínimos cuadrados ordinarios es encontrar esta línea de ajuste, la ecuación de esta línea, ¿no? La ecuación de esta recta. ¿Ok? Entonces, utilizando el criterio de mínimos cuadrados ordinarios y las formulitas que acabamos de ver, se llega de que nuestro modelo de rendimiento académico, digámoslo así, o de las notas estarían dados por esta ecuación, ¿no? Por eso tenemos aquí las notas gorrito igual a 698,9 menos 2,28 por el REM, ¿no? Esta sería la ecuación que se obtiene a partir de los datos, ¿no? Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok?
Entonces acá, ¿cómo se interpretan estos numeritos, no? Entonces acá un poco para recordar, ¿se acuerdan qué significaba este beta cero? ¿Cómo se interpretaba el beta cero? Esta constante 698, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cómo se interpreta este numerito de acá? ¿Ya? Pero para este contexto, acá ya tenemos nombre, ya tienen nombre las variables, ¿ah? Entonces el beta cero que vendría a ser en este caso, Las notas mínimas, aunque no varíe el REM. no, vendría a ser en este caso la nota, claro, entonces vendría a ser la nota media, ¿no es cierto? Cuando el tamaño de clase es cero, ¿no? ¿Sí? Si el tamaño de clase fuese cero, ¿cuándo sería la nota mínima en toda esta población, en toda esta muestra, ¿no? Y eso nos dice que el puntaje medio, digámoslo así, ¿no? Sería 698.9, ¿no? Puntos, ¿ok? Cuando el tamaño de clase fuese cero, ¿no? Si esto es cero, entonces las notas estimadas serían 698.9, ¿no? O sea, independientemente del tamaño de clase, ¿cuántas serían las notas que obtendrían de todas las escuelas? Sería 698.9. Ahora, ¿qué significa el beta uno gorrito? Este nos ha salido negativo, ¿no? ¿Se acuerdan qué significaba este beta uno gorrito? Menos 2.28. ¿Cómo se interpreta esto? Era, era la nota, la disminución de la nota promedio, que ¿Ya? si aumentaba un alumno por clase, la nota Ok. disminuía en menos 2.28. Exactamente, ¿sí? Entonces, dado que es negativo, entonces acá este beta uno gorrito nos dice que hay una relación inversa, ¿no? Entre notas y tamaño de clase. Entonces, este menos 2.28 nos dice, acá, acuérdense, siempre lo interpretamos de esta forma, ¿no? Esto lo podríamos interpretar, este beta uno gorrito, lo podemos interpretar como este menos 2.28 vendría a ser, ¿no es cierto? Por cada unidad que disminuyamos el tamaño de clase, la nota se incrementaría en 2.28 puntos. ¿Ok? Entonces acuérdense que este beta uno gorrito hemos dicho que era una derivada, ¿no es cierto? Y se acuerdan, esta derivada era la derivada de la nota, ¿no es cierto? Para nuestro caso era así, la derivada de la nota con respecto a qué cosa, con respecto a esta variable que le hemos llamado el tamaño de clase, que es el REM, ¿no? ¿Ok? Entonces, si este beta uno gorrito significa esto, entonces nos ha salido menos 2.28, ¿no? Entonces, obviamente acá esto lo dividimos, ¿no? Esto sale menos 2.28. Y el truco acá para poder interpretar cuando ya tengo el numerito es dividirlo esto entre uno, ¿no? Esto lo divido entre uno. Si dividimos esto entre uno, claramente esto ¿qué tendríamos? Se asemeja a este cociente, ¿no? Si lo divido entre uno, ¿qué estoy diciendo entonces? Entonces, si el REM disminuye en un punto, ¿no es cierto? En un estudiante, si el REM disminuye, el tamaño de clase disminuye en un estudiante, entonces la nota se va a incrementar en 2.28. O al revés, ¿no? Lo podemos interpretar también al revés. Si el tamaño de clase se incrementa en un estudiante, entonces las notas van a disminuir en 2.28 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa va a ser la forma como vamos a interpretar este parámetro beta uno gorrito, ¿no? ¿Ok? Acuérdense que es una derivada, ¿no? Entonces es por eso que va a tener esa forma de interpretación. Bien, entonces una vez interpretados los resultados, lo que podemos hacer es hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tan buena es nuestra regresión, ¿no? O sea, hasta aquí tenemos que preguntarnos en qué medida la regresión lineal describe los datos, ¿no es cierto? Y es capaz de explicar al regresor gran parte de la variabilidad de la variable dependiente. Esa es otra pregunta que también nos vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta pregunta que nos vamos a plantear es en cierta forma, qué tan buenos son nuestros resultados o qué tan bueno es el modelo, ¿no? Entonces, corresponden a estas tres preguntas, ¿no? ¿En qué medida la regresión lineal describe correctamente los datos? Esa es una pregunta.
Y otro, si el modelo es capaz de explicar el regresor, o perdón, si el regresor es capaz de explicar gran parte de la variabilidad de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, para responder esta segunda pregunta, justamente vamos a utilizar un indicador de la medida de bondad de ajuste que se llama el coeficiente de determinación, o más conocido como el R cuadrado. ¿Ok? Entonces, para responder esta segunda pregunta, si es capaz de explicar el regresor gran parte de la variabilidad de la variable dependiente, vamos a utilizar este indicador que se llama el coeficiente de determinación, o más conocido como el R cuadrado. Entonces, recuerden, aquí estamos trabajando con este modelo, ¿ya? Lo voy a escribir aquí nuevamente. Tenemos acá la variable y sub i. Esto es igual a beta 0 beta 0 más beta 1 por la variable x, xy, ¿no es cierto? Y más nuestro término de error, ¿sí? Estamos trabajando siempre con este modelo, ¿sí? Entonces, aquí lo que les estoy preguntando es, la pregunta que nos hace esta segunda interrogante es si es capaz de explicar el regresor gran parte de la variabilidad de la variable dependiente. Entonces estoy diciendo, estamos hablando de esta variabilidad, ¿no? Del 100% de la variabilidad de y, ¿cuánto por ciento está explicado por esta variable? ¿Sí? Eso es lo que queremos saber. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la variable y del 100% de su variabilidad, supongan que la variable x solo explica un 10%. ¿Podemos decir que esto es un buen modelo? ¿Qué dicen ustedes? Si del No sería, 100% de la variabilidad de esta variable endógena, la variable x explica solamente un 10%, entonces podemos decir que este es un buen modelo. No, profe. Obviamente que no, ¿no? Entonces lo ideal sería que del 100% de la variabilidad de y, al menos este x explique más del 50%, ¿no? Si este x logra explicar más del 50% de los casos, entonces diremos que este sí es un buen modelo, ¿no? Entonces este beta 1 gorrito, el beta 0, pues serían buenos indicadores para poder tomar en cuenta, inclusive para tomar políticas, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es justamente la pregunta que vamos a tratar de responder, ¿no? Del 100% de la variabilidad de y, ¿cuánto por ciento realmente explica este x, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso justamente vamos a utilizar este indicador que se llama el coeficiente de determinación, o más conocido como el R cuadrado, ¿no? Entonces, existe este estadístico, y también vamos a utilizar este que se llama el error estándar de la regresión, que va a ser otra forma de también ver qué tan bueno es este modelo, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá cómo trabajamos con esto. Entonces, para esto vamos a decir lo siguiente aquí. Entonces, aquí lo que vamos a decir lo siguiente. Supongamos, estamos diciendo que, acuérdense de nuestra definición de término de error. ¿Se acuerdan el error a que era igual? El mu gorrito. Lo voy a poner acá. El mu gorrito sufi a que era igual por fórmula. O nuestro Al residuo. y sub i menos el y sub i estimado. Exactamente. Este era el y sufi observado, ¿no es cierto? Menos el y gorrito. ¿Se acuerdan? Esta era la forma como hemos encontrado, ¿no es cierto?, en los errores. Este mu sufi gorrito era el error estimado, ¿no? O sea, ¿cuánto es el error de predicción? ¿Ok? O también le hemos llamado residuo. Entonces, este residuo, ¿cómo se calculaba? Era, utilizábamos este y sub i, que era el valor observado de la variable endógena, y le restábamos su predicción de la misma variable, pero por el modelo. Entonces, este era el y gorrito. Entonces, a partir de esta diferencia encontrábamos este residuo, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación, yo podría decir que el y sub i a qué cosa es igual. Si despejamos el y sub i, ¿a qué va a ser igual? El y sub i a qué sería igual. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicta? Quiero despejar el y sub i a partir de esa ecuación. ¿El y sub i a qué sería igual? No, profesor. Al residuo más el valor de predicción. Exactamente, sería el y sub i gorrito, ¿no es cierto?
el valor predicho de la variable endógena más el residuo, el mu gorrito. ¿Sí? Y es justamente esta fórmula la que vemos acá, ¿no? O sea, una forma de ver, digamos, otra forma de ver cómo se descompone nuestra variable podría ser esta, ¿no? De esta forma, ¿no? Podríamos ver que esta variable y sub i lo podemos descomponer en dos elementos, ¿no? Y esos dos elementos serían estos de acá, ¿no? El y sub i lo podríamos ver como una suma de dos componentes. Uno, el y gorrito, ¿no es cierto? Que sería el valor estimado de la variable endógena por el modelo más su residuo, ¿ok? O el valor ajustado más el residuo, ¿no? Y esto lo hemos calculado a partir de esta fórmula, ¿no? De nuestra definición del mu gorrito, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar esta ecuacióncita, ¿ya? Entonces, otra forma de ver cómo se descompone es como decir la variable endógena que vemos acá en nuestro modelo, lo podemos descomponer en dos términos, ¿no? El primer término sería el valor ajustado, predicho por el modelo, más su residuo, ¿ok? Entonces, a partir de esto vamos a descomponer esto en términos de varianzas, ¿ok? Vamos a descomponer esto en términos de varianzas. Entonces, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Por ejemplo, una primera varianza sería cuánto se desvía cada valor, ¿no es cierto? Cada y sub i con respecto a su valor promedio. O sea, yo quiero saber cuánto se desvía este y sub i total menos su promedio. En este caso, el y barra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esto yo lo hago en sumatorio para todos los datos? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba con esto? Con esta formulita. Va a ser igual este sumatorio de y sub i menos el y promedio. Si a cada valor de y le resto su media y esto lo sumo, ¿cuánto creen que me va a salir esto? Saldría 0. Se anularía. Exactamente, esto va a ser 0, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué sale 0 esto, ¿ya? Pero es algo parecido a lo que hemos visto con los residuos, ¿no? Con estos mu gorritos. ¿Se acuerdan que si sumaban los mu gorritos también salía 0? Entonces, para evitar otra vez, si queremos hacer una especie de análisis de varianza, para evitar esta nulidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es trabajar con los cuadrados. Entonces, vamos a trabajar con los cuadrados de esta expresión. Entonces, vamos a hacer la suma de todos estos desvíos, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, esta sumatoria ya no va a ser 0, sino va a ser un número positivo. ¿Ok? Entonces, tengo acá un primer residuo. Luego, esto también lo podría descomponer en otro término. ¿Qué pasaría si yo quiero saber cómo se desvía? Quiero saber cuánto será el sumatorio de el y gorrito, o sea, lo que he estimado del modelo, el y sub i gorrito, menos, ¿no es cierto?, su promedio, el promedio de y. Otra vez, ¿cuánto creen que sea este sumatorio? El sumatorio de y gorrito menos el y promedio. 0 también, profesor. Igual, va a pasar lo mismo, ¿no? Debido a la misma lógica, estos son desvíos. Si yo resto cada valor del y gorrito menos su valor promedio, esto también va a ser 0. ¿Ok? Entonces, para evitar que se anulen, otra vez voy a trabajar con los cuadrados, ¿no? Entonces, esto va a ser una especie de una varianza. Y el tercer componente sería el siguiente. Entonces, ahora quiero saber si ya tengo el y gorrito, ahora me falta el mu gorrito, ¿no? Entonces, ahora, ¿a qué será igual? Esto ya lo conocemos, el sumatorio de el y sub i menos el y gorrito. Ya no le voy a restar la media, sino su valor estimado. Este sumatorio también, ¿cuánto era? El sumatorio de los y sub i menos los y gorritos es esto, ¿no? La suma de los mu gorrito. ¿Sí? Los residuos. Los y sub i menos los y gorrito. Si lo sumo esto, hemos dicho que esto siempre va a ser 0, ¿no? Errores positivos y negativos se anulan. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con el cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta forma de descomponer esta ecuación de aquí, que la variable endógena es la suma de y gorrito más el mu gorrito, lo podemos hacer también en términos de sus varianzas. ¿Ok? Y esto es justamente lo que tenemos, ¿no?
Y lo interesante aquí es que a este valor primero le vamos a poner un nombre. A esta primera varianza le vamos a llamar la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Porque estamos restándole cada valor de la variable endógena menos su media. Y a esto le vamos a llamar la suma de cuadrados totales. Y luego a este y sub i gorrito menos el y promedio le vamos a llamar la suma de cuadrados explicado. Porque justamente es lo que explica el modelo. La suma de cuadrados explicado. Y a esta última varianza, que es la suma de los y sub i menos y gorrito, todo eso al cuadrado, le voy a llamar la suma de los cuadrados residual, o sea, de los residuos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver en un grafiquito que estas tres varianzas se pueden identificar en una ecuación, ¿no? Vamos a decir que la suma de cuadrados totales va a ser igual a, lo podríamos descomponer de esta forma, como la suma de cuadrados explicado más la suma de cuadrados residual. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver esto ahorita en un gráfico, ¿ya? Esto siempre se va a cumplir. Que la suma de cuadrados totales, o sea, esta suma de aquí, va a ser equivalente a la suma de estas dos. La suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual. ¿De dónde sale esta lógica? Vuelvo a repetir, sale de esta ecuación que ya hemos visto al principio, ¿no? De esto de aquí. De que y, la variable endógena lo podemos descomponer como la suma, perdón, efectivamente, como el valor ajustado de y más el residuo, ¿no? A partir de ahí se pueden descomponer estas tres cosas, ¿ya? Entonces lo vamos a ver esto en un grafiquito, ¿ya? Esto lo vamos a ver en un gráfico. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O antes de borrar las cosas que están ahí? ¿Hasta ahí está bien? ¿O hay alguna consulta? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Todo ¿O? bien, profesor. Ya, ok. Entonces, continuamos, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver... Lo vamos a ver en un grafiquito. A ver, tenía acá un dibujito. Aquí está. Ok, entonces acá esto lo vamos a poder ver mejor en este dibujito de acá, a ver. Chequen este gráfico. Ok, entonces chequen esto de acá. Esto es un diagrama de dispersión, ¿ya? Acá tenemos los puntitos azules, ¿ya? Acá tenemos los puntitos azules. Cada puntito azul obviamente es un dato, acuérdense, ¿ya? Cada puntito azul es un dato. ¿Sí? Este puntito de aquí, este de aquí. Cada puntito que ustedes observan en la pantalla es un dato, ¿no? Es una combinación de los valores de X y Y, ¿no es cierto? Ok, entonces supongamos que estos son los datos que tenemos para el ejercicio, ¿ok? Entonces, en el eje vertical ya sabemos que tenemos la variable Y, ¿no es cierto? Acá está la variable Y. Y en el eje de las abscisas estamos midiendo la variable X. ¿Ok? Acá están los valores de la variable X, ¿ya? La línea que estamos viendo acá, la línea creciente, obviamente es la línea de ajuste, ¿sí?
Entonces, acá lo que vamos a hacer es coger un solo puntito para hacer nuestro análisis, ¿no? Vamos a escoger este puntito azul, este de aquí. Entonces recordarán la distancia que existe de cada puntito azul a la línea de ajuste, ¿cómo le hemos llamado? El error estimado. El error estimado, exactamente, es el error estimado. La distancia de cada puntito azul a la línea de ajuste le hemos llamado el error estimado, ¿sí? Y eso, acuérdense que, ¿de dónde venía? O sea, esta primera llavecita, entonces le voy a poner así como una llave. Esta primera llavecita, a ver qué me dicta la ecuación entonces. ¿Ok? Esta primera llavecita, el error estimado lo hemos llamado así, ¿no? El mu gorrito, hemos dicho que esto es igual a... ¿Cómo se obtiene esta primera llave? Hemos dicho que es el y sub i menos el y gorrito, ¿sí? Esta es la fórmula que habíamos visto, ¿no? Esta es la fórmula del error estimado. Ahora, ¿qué pasa ahora si de este puntito azul, ahora del punto que estamos en la línea de ajuste, le resto el valor promedio? El valor promedio es este de acá, este de aquí, que le estamos llamando la media de y, ¿sí? Esta línea horizontal roja representa el valor de la media de y, ¿sí? O lo que nosotros le hemos llamado el y promedio, ¿no? Esto vendría a ser el y promedio, el y barra, ¿sí? Esta línea roja viene a ser el y promedio. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber esta segunda llave? Le voy a poner ahora el puntito que está en la línea de ajuste, en la recta, menos su valor promedio. ¿Sí? Esta segunda llave, ¿cómo le voy a llamar? Entonces, esto vendría a ser... estoy restándole el y gorrito, ¿no es cierto? Que es el valor que está en la ecuación de la recta. Le estoy restando a eso, menos esta segunda llave, le estoy restando la media. El y promedio, ¿ok? Le estoy restando la media. Y ahora, ¿qué pasa si yo resto el valor del punto azul hasta la media? O sea, esta llave grande. La llave más grande, ¿cuál sería? El y sub i observado, ¿no es cierto? Menos el y promedio, ¿sí? Si se dan cuenta, en términos, hemos dicho que esto, ¿qué pasa si le ponemos sumatorios? Si a esto le ponemos paréntesis, ¿no es cierto? Y a esto les ponemos sumatorios, claramente estos son varianzas, ¿no? Sumatorios, si lo elevo al cuadrado todavía, son varianzas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener aquí, efectivamente, son varianzas. Entonces, a esto le voy a poner acá un sumatorio. Esto también un sumatorio. Y esto también un sumatorio. Entonces, claramente, si ustedes observan, si yo sumo este sumatorio de aquí arriba, que sería el y sub i menos el y gorrito, este es el residuo, ¿no? Que está la llave más chiquita, ¿sí? Sería el área roja, ¿no? ¿Ok? Y luego le sumo esta área verde, que sería la segunda llave, el y sub i gorrito menos el y promedio, va a ser igual a la última, ¿no? O sea, esto vendría a ser la suma de estas dos, ¿no? Si yo sumo estas dos cosas, voy a tener esto de acá, ¿no? O sea, la llave más grande se obtiene como la suma de estas dos chiquitas, ¿no? Entonces, de ahí es que hemos obtenido esta ecuación que le hemos llamado la suma de las varianzas, ¿no? Entonces, a esta primera hemos dicho que se llama, a esta primera suma le hemos dicho que se llama la suma de los cuadrados residual. A esta segunda suma le hemos dicho que se llama la suma de cuadrados explicados. Y lo que está aquí abajo vendría a ser la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que podemos hallar es un indicador que nos mida cuánto por ciento, estos son varianzas, ¿eh? Como está elevado al cuadrado, son varianzas. Entonces, lo que justamente quiero ver cuando les hice la pregunta, ¿cuánto por ciento de la variabilidad de y es explicada por el modelo? Estoy justamente tratando de ver esto, ¿no? ¿Cuánto por ciento de la variabilidad de y es esto, esta varianza? El y sub i menos el y promedio.
del 100% de esta varianza, ¿cuánto por ciento corresponde esto de acá? Del 100% de esta varianza, ¿cuánto por ciento corresponde este componente de aquí? ¿Ok? Que es la suma de cuadrados explicado. Entonces, ¿cómo lo calculo eso? Haciendo un simple ratio, ¿no? Como esta suma de cuadrados totales es la suma de estas dos, lo que puedo hacer es lo siguiente. El r cuadrado lo puedo dividir de esta forma, ¿no? Lo puedo obtener, lo podría obtener de esta forma acá. Chequen esta formulita de acá abajo. Entonces, el r cuadrado, ¿qué vendría a ser? Este componente que le estamos llamando la suma de cuadrados explicado, ¿no es cierto?, sobre la varianza total, ¿sí? Si yo divido este componente de acá, esta suma de cuadrados explicados entre la suma de cuadrados totales, voy a encontrar acá una proporción. Y esta proporción va a estar entre 0 y 1, ¿no? Porque del 100% de esta varianza, ¿cuánto por ciento corresponde a esto de acá? Que es la suma explicada, ¿no? Y eso vendría a ser el r cuadrado. Entonces, claramente el r cuadrado va a ser un indicador que está entre 0 y 1. El r cuadrado va a ser un indicador que va a estar entre 0 y 1. Mientras más cercano a 0 esté, ¿qué significa? ¿Que el modelo es bueno o malo? Malo en este caso, ¿no? Porque estoy diciendo, si es más cercano a 0, estoy diciendo que del 100% de la variabilidad de y, el modelo explicaría 0, ¿no? Pero mientras más cercano a 1 esté, obviamente diré que del 100%, ¿no es cierto? Entonces el modelo me va a explicar bastante. Supongamos el r cuadrado, ¿qué pasa si me sale? Supongamos que el r cuadrado, supongan que me salga 0. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué pasa si en mi modelo me sale 0.45? ¿Qué pasa si el r cuadrado me sale 0.45? ¿Qué significa esto? A ver, ¿alguien me puede explicar? El modelo expresa un 45% de las variables. Exactamente, o dicho de otra forma, del 100% de la varianza de y, o del 100% de la variabilidad de y, el modelo está explicando un 45%. ¿Sí? Del 100% de la variabilidad de y, el modelo explica un 45%. Y la pregunta es, ¿y el 55% restante qué cosa lo explica? El término de error. Exactamente, este segundo componente que le estamos llamando el error. ¿Sí? Porque esto es una suma, ¿no? Este 100 tiene que sumar esto de acá más esto de aquí, ¿no? Si el modelo explica 45%, entonces el 55% está explicado por el error. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que nos mide el famoso coeficiente de determinación, ¿no? O más conocido como el R cuadrado. ¿Ya? Este coeficiente de determinación nos mide del 100% de la varianza de Y, que viene a ser esta llave bastante grande, ¿cuánto por ciento está explicado por el modelo, ¿no? Que sería la región que está de verde, ¿no? Claro, esto elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Lo estamos descomponiendo nada más, ¿no? Y eso nos da el indicador del R cuadrado. Entonces, mientras más cercano a 1 esté, diremos que el modelo es muy bueno, y mientras más cercano a 0 esté, diremos que el modelo es malo, ¿no? ¿Ok? Entonces acá, obviamente, estamos... Si tenemos acá, estamos diciendo que si la suma de cuadrados la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados explicado más la suma de cuadrados residual. Entonces, hemos definido el famoso r cuadrado de la siguiente forma, ¿no? Hemos dicho que el r cuadrado era un cociente, ¿no? Era la suma de cuadrados explicado entre la suma de cuadrados totales, ¿sí? Esta era nuestra fórmula. ¿Ok? Entonces, de acá, pero nosotros podríamos despejar la suma de cuadrados explicado, ¿no?
¿A qué es igual la suma de cuadrados explicado? Despejando esto, ¿a qué sería igual la suma de cuadrados explicado? Despejando de aquí, entonces esto sería la suma de cuadrados totales, ¿no es cierto? Menos la suma de cuadrados residual, ¿no? O sea, ¿para qué estoy despejando? Quiero encontrar una fórmula alternativa, ya expresada en términos de la suma de cuadrados residual. Entonces aquí esto yo reemplazo, entonces reemplazando, ¿qué tendríamos? La suma de cuadrados explicados sería la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados residual. Y esto dividido entre la suma de cuadrados totales, ¿no? Entonces, simplificando esto todavía, de acá podemos tener que el r cuadrado, otra forma de calcularlo, ¿cuál sería? Entonces esto sería, dividiendo esto entre cada término, sería 1 menos la suma de cuadrados residual entre la suma de cuadrados totales, ¿no? ¿Sí? Entonces esta sería, digamos, otra forma de calcular el r cuadrado, ¿no? ¿Sí? 1 menos la suma de cuadrados residual sobre la suma de cuadrados totales. ¿Estamos de acuerdo? O también podría ser también esta forma, ¿no? Esta es la fórmula general, ¿no? Que el r cuadrado es la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados total, ¿no? Y obviamente este r cuadrado hemos dicho que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, son las dos fórmulas alternativas que tenemos ahí, o las dos fórmulas de para poder calcular el r cuadrado, ¿no? Entonces, este indicador, vuelvo a repetir, nos sirve un poco para ver cuánto por ciento de la variabilidad de nuestra variable endógena se debe al modelo, ¿no? O a nuestra variable endógena, o a la variable exógena en este caso. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Y es justamente lo que tenemos acá, ¿no? El r cuadrado, acá en la diapositiva obviamente está ya el suma explicada entre la suma total, ¿no? Que es igual a 1 menos la suma residual sobre la suma total, ¿no? Eso es lo que acabamos de encontrar en la anterior diapositiva, ¿no? En la anterior derivación. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa mide el r cuadrado? Es la proporción de la variabilidad total de la variable dependiente explicada por el modelo de regresión o por el regresor, ¿no? Por nuestro regresor, que en este caso es el x, ¿no? ¿Sí? Y la otra proporción que no está explicada por el modelo, en este caso es el residuo, ¿no? Entonces hemos dicho, si el r cuadrado es cercano a 0, entonces diremos que x no explica nada de la variabilidad de y. Y si el r cuadrado es igual a 1, el x explica toda la variabilidad de y, ¿no? O sea que el y gorrito va a ser igual al y, ¿no? Ya no hay residuo. Y un r cuadrado cercano a 1, diremos que el regresor es un buen predictor de y. Y un r cuadrado cercano a 0, el regresor no es un buen predictor de y, ¿no? Entonces este indicador, el r cuadrado, justamente va a ser muy importante para poder ver qué tan bueno es nuestro modelo, ¿no? Nuestros modelos, ¿sí? Ahora recuerden que con el desarrollo del software o de la computación, hoy en día estos cálculos, nosotros durante un día podríamos tener muchos modelos, ¿no? Uno podría trabajar durante todo un día 20, 30 modelos, y la pregunta es, de esos 30 modelos, ¿con cuál nos quedamos, ¿no? ¿Qué modelo escogemos? Y un indicador justamente para poder ver nuestro modelo, qué tan bueno es, justamente el r cuadrado, ¿no? Y nos quedaremos probablemente con aquel modelo cuyo r cuadrado es el más alto, ¿no? ¿Ok? Entonces quédense con esa idea, ¿ya? De que el r cuadrado es nuestro indicador de bondad de ajuste, que nos ayuda a medir cuánto por ciento de la variabilidad de nuestra variable endógena es explicada por el modelo, o por el regresor, ¿no? Ok, entonces así como el r cuadrado, existe otro indicador que también nos va a servir para poder medir el ajuste de nuestra regresión, y se llama el error estándar de la regresión. Ok, el error estándar de la regresión va a ser otro indicador que nos va a servir para poder explicar, ¿no es cierto?, qué tan bueno es nuestro ajuste, ¿no? Entonces, este error estándar de la regresión, vamos a decir que es un estimador de la desviación típica del error de la regresión,
sea, de este mu, ¿sí? Es un estimador de esta desviación típica del error del mu. Entonces, las unidades y y u son las mismas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el error estándar de la regresión va a ser una medida de la dispersión de las observaciones en torno a la recta de regresión. O sea, en cierta forma, este indicador nos va a medir en términos de los residuos, o sea, de los mu gorrito, qué tan bueno se ajusta el modelo, ¿no? O los datos, qué tan bien se ajustan al modelo. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué problema tenemos acá? Que para poder hacer este cálculo es que los errores no son observables, ¿no? Acuérdense que los mu no son observables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dado que el mu sufi no se observa en la práctica, lo que vamos a hacer es utilizar los mu gorrito, ¿sí? Y los mu gorritos sí son observables, ¿no? ¿Sí? O sea, porque acá la idea del error estándar de la regresión es trabajar con los errores de la población, ¿no? Estos mu sufi son los errores de la población. Pero debido a que nosotros nunca trabajamos con toda la población, estos mu sufi no se observan, ¿no? ¿Ok? Pero lo que sí podemos observar son los mu gorrito. Y estos son los que justamente vamos a utilizar para este cálculo. Es por eso que hablamos de que esto es un estimador de la desviación típica del error de regresión, ¿ya? Este error estándar de la regresión es una estimación del error típico de la regresión, que sería de este mu, ¿no? Es por eso que vamos a utilizar los mu gorrito, porque estos sí son observables a partir de la muestra. ¿Y cómo se calcula esto? Simplemente utilizando la siguiente fórmula, ¿ya? El error estándar de la regresión va a ser igual a esta expresión de aquí abajo. Que va a ser ese sufi gorrito de mu, va a ser 1 sobre n menos 2, sumatorio del mu gorrito al cuadrado. ¿Sí? En algunos casos esta fórmula también aparece como el sigma al cuadrado gorrito de mu. O sea, la varianza, digamos, la varianza estimada de los residuos, ¿no? ¿Ok? De estos mu gorritos, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser el sumatorio, ¿no es cierto?, de los mu gorrito elevado al cuadrado. Esto ya nosotros lo hemos visto. Los mu gorrito elevado al cuadrado, nada más que esto lo vamos a dividir entre sus grados de libertad. Entonces, dado que nuestro modelo tiene un solo regresor, esto lo vamos a dividir entre el tamaño de muestra menos 2. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que justamente se tiene ahí abajo para poder calcular el error estándar de la regresión, ¿ya? En algunos casos se puede trabajar con este sigma al cuadrado gorrito, que es lo mismo, ¿no? Acá el S al cuadrado de mu gorrito, ¿ya? Esa es la suma, el sumatorio de los mu gorrito al cuadrado dividido entre n menos 2. Y este n menos 2, un poco ya adelantándoles, este n menos 2 vendría a ser los grados de libertad del modelo, ¿sí? Este n menos 2 representan los grados de libertad del modelo. Los grados de libertad del modelo. ¿Ok? Entonces, claro, acá, ¿por qué n menos 2? Se supone que el modelo solo tiene un regresor, ¿no? Porque acá los grados de libertad del modelo, acuérdense que estamos otra vez trabajando con este modelo, el y sub i igual a beta 0 más beta 1 por el x más el término de error, ¿no es cierto? Entonces, este n-2, ¿de dónde sale? Porque acá se está contabilizando tanto la variable x como este beta 0 como regresores, ¿no? ¿Sí? O sea, claro, obviamente beta 0 no es un regresor, es la constante del modelo, ¿no? Pero en muchos casos se contabiliza como si fuese un regresor. Por eso se cuenta como que este fuese un regresor y el x otro, ¿no? Por eso que le restamos n-2, ¿no? ¿Sí? Y en general, los grados de libertad de un modelo es n-k. En general, ¿no? Ahorita vamos a ver n-k. Y donde este k minúscula, ¿qué cosa viene a ser? Es justamente el número de regresores, o el número de variables explicativas del modelo, ¿no? Que para nuestro caso estamos diciendo que son 2, ¿no? Se supone que el x es el regresor y también le añadimos la constante, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es un formalismo que, bueno, aparece en los libros de texto. ¿Ok? O en otros casos, inclusive, en realidad los grados de libertad en algunos libros de texto lo ponen de esta forma, ¿no? Para no contabilizar a la constante como un regresor, porque en realidad no es un regresor, ¿no? Es la constante nomás, ¿no? Lo ponen de esta forma, ¿no? Los grados de libertad en realidad es n menos
n menos, n menos, perdón, n menos k menos 1. ¿Sí? En algunos libros de texto van a encontrar esto. No sé si en el Stock y Watson creo que aparece. Los grados de libertad del modelo lo ponen de esta forma. N menos k menos 1. Entonces, k, ¿qué cosa viene a ser? El número de variables explicativas. Entonces, acá ya no es necesario contabilizar al beta 0 como la constante, ¿no? Porque es por eso que le aparece este menos 1. ¿Ok? Entonces, acá, ¿cuántos regresores tiene este modelo? Entonces, si consideramos que x nada más es una sola variable explicativa, entonces k vale 1. Si ustedes reemplazan acá, entonces si k vale 1, entonces esto sería n menos 1 menos 1, sería n menos 2, ¿no? Que es justamente esto de acá, ¿no? Es por eso que aparece esto. ¿Ok? ¿Está claro esta diferencia? En algunos libros de texto, vuelvo a repetir, utilizan esta notación, o de que los grados de libertad es n menos k. Pero acá se está asumiendo que el beta, la constante también se considera como regresor. Pero para evitar ese hecho de estar contabilizando la constante como regresor, entonces se utiliza esta fórmula alternativa de los grados de libertad. N menos K menos 1. ¿Sí? Y K obviamente vendría a ser efectivamente el número de variables explicativas nada más, sin contar la constante. Acá pues, justo tenemos para este caso es 1, y este menos 1, y obviamente tenemos N menos 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, dos caminos que al final nos va a conducir a lo mismo. Ok, entonces, ¿qué es lo que esperamos de este error estándar de la regresión? ¿Qué esperamos de este error estándar de la regresión? Obviamente esperamos de que este error estándar sea lo más cercano a 0. Mientras más pequeño sea este error estándar de la regresión, diremos que nuestros datos se ajustan muy bien al modelo. ¿Ok? Nuestros datos se ajustan muy bien al modelo. Mientras más cercano al 0 esté este indicador, diremos que el modelo es bueno. Pero si este numerito es bastante grande, entonces diremos que nuestros datos no se ajustan bien al modelo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es otra forma de ver, digamos, qué tan bueno es el modelo desde el punto de vista del ajuste de los datos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos este error estándar de la regresión. Mientras más cercano al 0 esté, entonces diremos que este modelo es bueno, o sea que los datos se ajustan adecuadamente al modelo. Pero si este número es bastante grande, entonces diremos que nuestros datos no se ajustan adecuadamente al modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profesor, una consulta. En el libro también explicaba que el denominador n-2 podría ser n-2, n-1 o incluso n era lo mismo. Esta es una explicación del libro. ¿Nos podría explicar eso, por favor? Sí, claro. O sea, en realidad, claro, esto es como una especie de cuasi varianza, ¿no? Pero en general tiene que ver con la explicación que les estoy dando ahorita, ¿no? Que tiene que ver un poco con los grados de libertad, ¿no? ¿Ok? Porque en realidad, claro, podría ser n en el sentido de que obviamente sería entre el tamaño de muestra, ¿no? Sino que aquí justamente en muchos casos para poder ajustar mejor el tamaño de muestra se suele considerar también el número de regresores, ¿no? Entonces, y a eso justamente le llamamos los grados de libertad del modelo. Y en realidad este sumatorio del mu gorrito al cuadrado se divide entre los grados de libertad del modelo, en realidad, ¿no? Y los grados de libertad obviamente están expresados en esta forma, ¿no? Claro, acá obviamente si le restamos n-2 o n-algo, o simplemente n, no tiene mucha significancia cuando el n es bastante grande, ¿no? Cuando el n es bastante grande, el hecho que le restemos -2, -1, obviamente da lo mismo, ¿no? Este numerito igual va a seguir siendo cercano a 0, ¿no? ¿Ok? Y lo que vamos a chequear es que sea lo más cercano a 0 posible, ¿no? ¿Ok? Cuando el n es bastante grande, ¿no? Ahí no hay mucho problema, ¿no? Pero sin embargo, podría ser un determinante cuando el n es muy pequeño, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un tamaño de muestra bastante pequeño? Pues en ese caso es conveniente trabajar con estas fórmulas que estoy poniendo acá, ¿no? El n-k-1 o el n-k nada más, ¿sí? Porque este k obviamente va a aparecer cuando empecemos a ver, ahorita este modelo que estamos viendo aquí se llama modelo de regresión
de un solo regresor, ¿no? Este es un modelo con un solo regresor. Más adelante vamos a relajar esto. ¿Qué pasa si acá vamos a tener ya no un solo regresor, sino vamos a tener un X1 más beta 2, X2, X3, X4? Entonces, a ese modelo se llama modelo de regresión múltiple, ¿no? Entonces ahí sí va a aparecer esta K minúscula, ¿no? Este K que les estoy poniendo acá, ¿sí? Este K que vendría a ser el número de regresores, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que ajustar por este número de regresores. Pero en este caso, como solo tenemos un regresor, entonces da lo mismo por eso, efectivamente, que le restamos menos 2, un menos 1 o simplemente está entre n, ¿no? Porque solamente estamos trabajando para este modelo simple, ¿no? Pero cuando trabajemos con el modelo múltiple, cuando ya tenemos más regresores aquí en el modelo, obviamente eso sí tenemos que ajustar por los grados de libertad. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que tenemos acá, justamente, ¿no? Acá justamente se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué dividir entre n-2 en vez de n-1, ¿no? ¿Sí? Porque justamente la idea es de que es un solo regresor, ¿no? Entonces acá dice que la división por n-2 es una corrección ligada a los grados de libertad, ¿no? Lo que justamente les estoy comentando. Similar a la división por n-1 en el caso de la varianza de una sola variable. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, este tema de los grados de libertad es muy importante, ¿ya? Cuando veamos al menos el modelo de regresión múltiple, ¿ok? Los grados de libertad van a ser importantes, ¿ya? Pero de repente ahora no tanto, por eso es que acá da lo mismo que dividamos entre n-2 o n-1, porque estamos en el entorno del modelo simple nada más, donde tenemos acá solo dos parámetros, ¿no? Cuando ya trabajemos con el modelo múltiple, acá ya vamos a tener varios parámetros, ¿no? Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, no sé, ¿ok? Entonces ahí la cosa cambia, entonces ahí vamos a tener que ajustar por los grados de libertad, ¿no? Y es justo lo que estamos poniendo acá, ¿no? Estas implicancias de esta corrección lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá el n-2, vuelvo a repetir, se utiliza porque solo tenemos un solo regresor, ¿no? Porque la fórmula de los grados de libertad de cualquier modelo, en realidad son estas, ¿no? La que les he puesto acá, grados de libertad del modelo, es n menos k menos 1, ¿sí? Esta es la fórmula, ¿no? Donde k es el número de variables explicativas, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver, vuelvo a repetir, cuando se vea el modelo de regresión múltiple, ¿ya? Bueno, y acá tenemos los resultados para el modelo, para el ejemplo del libro de texto. Bueno, es el ejemplo del California Test. Acá ya tenemos el modelo, que es notas gorrito, 698.9 menos 2.28. Se ha hecho el cálculo también del R cuadrado, acá está, el R cuadrado para este ejercicio. Ha salido 0.051. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta esto? Este error de 0.051, que X explica solo un 5.1% de la variabilidad de Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, 5.1% es prácticamente nada, ¿no? O sea, las notas obviamente claramente no están explicadas por el tamaño de clase, ¿no? El tamaño de clase solo explica un 5%, ¿no? De la variabilidad de Y. Entonces, habría que buscar otros regresores por eso, que sean mucho mejores predictores de las notas, ¿no? Y también en el mismo ejercicio se hace el cálculo y se llega a la conclusión que el error estándar de la regresión sale 18.6. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién me dice? Les he dicho que mientras más cercano al 0 esté este indicador, la regresión es buena. Entonces, pero acá ha salido 18.6, es bastante grande este error estándar, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que existe mucha dispersión en los datos, ¿no? Y eso claramente lo podemos ver aquí, ¿no? Si ustedes ven los puntitos acá, el diagrama de dispersión, si ustedes chequean el diagrama de dispersión, claramente los puntos están recontra dispersos, ¿no? Con respecto a la línea de ajuste, ¿sí? Noten ahí los puntitos están muy alejados con respecto a la línea de ajuste, ¿no? Para que este error estándar de la regresión sea cercano a 0, probablemente estos puntitos tendrían que estar muy cercanos a la línea de ajuste, ¿no? Bien ajustados tendrían que estar los datos, ¿no? Muy concentrados. Pero acá notarán que los datos están muy alejados, ¿no? Hay mucha dispersión. Entonces, cuando hay mucha dispersión, este error estándar obviamente va a ser bastante grande, ¿no?
Y esto va de la mano con este indicador, ¿no? Con el R cuadrado. Si aquí hay mucha dispersión, claramente el R cuadrado nos tiene que decir que es bajo también, ¿no? ¿Sí? Sería contradictorio encontrar un error estándar de la regresión cercano a cero y un R cuadrado bajo, ¿no? Ahí claramente estaríamos cometiendo un error, ¿no? Ambos indicadores van de la mano. Si el R cuadrado es muy bajo, entonces acá el error estándar tiene que ser alto, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión llegamos a partir de estos indicadores? Que el modelo es muy poco explicativo, ¿no? Probablemente existen otros factores que determinan la variabilidad de Y, ¿no? ¿Implica esto que beta 1 es un mal estimador del efecto causal ceteris paribus? Bueno, es una pregunta que lo vamos a analizar cuando veamos sus propiedades, ¿no? Vamos a ver las propiedades que tiene el beta 1 gorrito, ¿ya? Entonces, puede que sea un buen estimador, pero obviamente, dados los indicadores de bondad de ajuste, probablemente no va a ser, este beta 1 gorrito no va a ser un buen indicador adecuado para predecir la variable Y, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que todo claro, profe. Ok, entonces, estos son los dos indicadores entonces que vamos a utilizar para poder medir un poco la bondad de ajuste. Y la próxima clase vamos a empezar a ver un poco las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Vamos a ver, antes de demostrar esas propiedades, vamos a imponer algunos supuestos al modelo y eso lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? Ok, entonces esta parte está pendiente, por favor sigan revisando el capítulo que les había pedido que le den una leída, ¿ya? Sí, ¿alguien quería hablar, no? Disculpe, creo que íbamos a tener profesor de prácticas, creo que estaba comentando hace Sí, sí, unas sí, pero partes. no hay nada hasta ahora, pucha, no, no sé qué problemas hay, hasta ahora no me han asignado ninguna persona todavía del tema de las prácticas. Así que vamos a tener que esperar todavía. No sé, había un concurso que se ha llevado a cabo para seleccionar, pero hasta ahora no sé si ya habrán ganadores, todavía no hay nada. Apenas sepa eso, yo les voy a comunicar, ¿ya? Voy a comunicarles y coordinaremos con la persona que esté encargada para que puedan hacer algunos ejercicios, ¿ya? Bien, entonces de momento nos estaríamos quedando aquí. El día jueves nos estamos volviendo a conectar, ¿ya?